Biden no viene, el presidente de México llama a la administración de los Estados Unidos perversa, opresora, y les hace ver que es una vergüenza que pasará a la historia haciendo de las actitudes del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba una actitud, dijo, canallesca. El presidente Biden sabe, entre otras cosas, que la presión que está ejerciendo México hacia el tema cubano pone en entredicho a su postura de embargo hacia Cuba. Riz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Si me permiten, voy a ir de lo más a lo menos. Lo más es que en este mes había estado invitado a México el presidente Biden para que hubiera una reunión entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de México. Hasta la información que tenemos en este momento, el presidente Biden ha declinado la posibilidad de venir a México en este mes de septiembre. Esa es la primera reacción y esta se da el día de ayer. Ahora, la cadena de eventos. El día de ayer, en un acto conmemorativo de México, festejamos el nacimiento de nuestro país. El presidente de la República invita al acto central para hablar al presidente de Cuba. Por supuesto que nosotros tenemos históricamente una liga extraordinaria con los cubanos. Eso ni duda cabe. Mas esto no quiere decir que México tenga una liga extraordinaria con el gobierno de Cuba, porque son dos asuntos totalmente diferentes. Hoy el gobierno de Cuba está representado por un hombre que estaba ayer con el presidente de la República en el Zócalo, que se llama Miguel Díaz-Canel, y que es un hombre que fue puesto por Raúl Castro en la presidencia de su país. No fue puesto por los cubanos. En este momento y desde hace 62 años, no hay en Cuba una sola urna en donde un solo ciudadano pueda emitir un solo voto, el que sea, de lo que sea, para lo que sea. Y esto hace que el día de ayer, y aquí otro segundo punto importante, dentro de lo que les digo, Biden no viene, y dos, ni López Obrador, ni Díaz-Canel, el día de ayer, en sendos discursos, pudieron tocar un concepto que en tiempos modernos es fundamental. Cuando se habla de pueblos, cuando se habla de libertades, cuando se habla de gobiernos, cuando se habla de países, cuando se habla de ciudadanos, creo que la palabra que se tendría que decir siempre, acompañada de estos conceptos, es democracia. Y ayer la palabra democracia no se pudo usar en el discurso del presidente López Obrador y tampoco, por supuesto, en el discurso de Díaz-Canel, porque no hay democracia. Y nosotros damos por descontado que el presidente López Obrador es un presidente que fue puesto por la mayoría de los mexicanos que votó a favor de él. Pero en el caso de Díaz-Canel, el voto que se llevó Díaz-Canel para llegar y estar representando a Cuba fue el voto del hermano de Fidel Castro, nada más. Claro, a través de un disfraz en la Asamblea Nacional Cubana. Pero el hecho es que el presidente de México lanzó, como le hace él, respetuosamente, una serie de llamados al gobierno del presidente Biden para que acabara el embargo. Un embargo que, dice, por parte de Cuba representa un esfuerzo tan heroico que tendría que ser considerada Cuba un patrimonio de la humanidad, como la Nueva Numancia. Dice así, un sitio que trató de ser conquistado, es el Tíbero, que trató de ser conquistado por los romanos y que murió por el amago de un equivalente embargo. Pero el hecho es que esta Numancia tiene un proceso perverso, la de Cuba, porque por supuesto que todos sabemos, o por lo menos los que hemos tenido la vivencia de estar en Cuba, cómo vive el pueblo cubano. Y el presidente de México ayer hacía ver que la forma de vida del pueblo cubano era culpa del embargo de los Estados Unidos, pero no de la falta de democracia del gobierno de Cuba. Y el presidente de México llama a la administración de los Estados Unidos perversa, opresora, y les hace ver que es una vergüenza que pasará a la historia haciendo de las actitudes del gobierno de los Estados Unidos hacia Cuba una actitud, dijo, canallesca, o sea, de canallas. En la vida política y en la diplomacia
hay que cuidar muchísimo en la semántica los adjetivos calificativos, o más bien dicho, las descalificaciones adjetivadas, porque ahí es en donde está la esencia de lo que creo en el fondo representó lo que trató de hacer ayer el presidente López Obrador con Cuba. Obviamente se puso una medalla. Yo defiendo a los derechos de Cuba, no del gobierno cubano, no, de Cuba. Yo soy el paladín de América Latina. Yo soy el líder, así, medallas, ¿eh? Yo soy el líder del Foro de Sao Paulo. Yo, como presidente del país más poderoso en el área, hablando del Foro de Sao Paulo, yo soy el que está al frente de los países de América Latina. Y como yo soy todo eso, entonces me puedo permitir defender a un gobierno antidemocrático ante los Estados Unidos por algo que al gobierno de los Estados Unidos le echo la culpa de la forma en la que viven los cubanos. La verdad de las cosas es que el sinsentido de lo que hizo el presidente el día de ayer, el presidente López Obrador, me llamó profundamente la atención porque hizo de un evento mexicano, lo hizo una polémica internacional desgastante con nuestro principal socio comercial. ¿Por qué? Porque después Biden le envió una carta al presidente López Obrador en donde habla de todo lo que son y representan la Casa Blanca, Palacio Nacional, Estados Unidos, México, en la relación bilateral, siendo México uno, dice, de sus principales socios comerciales. Hoy nos llegamos a poner en una tesitura que francamente, pienso, pone en riesgo la relación, porque el presidente Biden sabe, entre otras cosas, que la presión que está ejerciendo México hacia el tema cubano pone en entredicho a su postura de embargo hacia Cuba. Porque, después de todo, la hace sentir como un canalla y no solamente eso, sino que jala a la comunidad cubanoamericana para que sea corresponsable de que haya una presión hacia el gobierno de Biden para que el embargo cese, cuando son justamente los propios cubanoamericanos los que están promoviendo el que el embargo siga. En todo esto hay un sacrificado, uno, que es el pueblo de Cuba. Y por el pueblo de Cuba sí hay que hablar y decir, más que a Estados Unidos, cesa el embargo. Más que a la Unión Parlamentaria Europea, cesa el amago a los castigos posibles de los líderes cubanos que reprimieron la manifestación del 11 de julio, en la que cubanos se levantaron para decir no podemos seguir viviendo así. Y la Unión Europea dice que se castiga a esos líderes cubanos que reprimieron esas manifestaciones. Y se levanta un pueblo, bueno, se levanta un gobierno como el de López Obrador para defender a Díaz-Canel y al sistema fidelista que ha gobernado la isla en los últimos 62 años. ¿Qué sería de Cuba? Es una pregunta que en historia no se hace, pero que en los escenarios sí. ¿Qué sería de Cuba? Se las pongo peor. ¿Qué hubiera sido de Cuba si después de que Fidel Castro, luego del asalto al cuartel de Moncada, hubiera gobernado un periodo determinado, 6 meses, y luego convocado a elecciones libres y soberanas en esa isla? ¿Qué hubiera pasado a 62 años vista de las libertades en Cuba? De la libertad del ejercicio del trabajo en la economía, en la vida política, en la vida social, en el intelecto, en el pensamiento, en las libertades todas plenas. Bueno, pues lo que hubiera pasado ahí por 1960 es que desde entonces los cubanos serían un pueblo libre. Pero el hecho es que el día de hoy no lo son. No abras la boca, te dicen, cuando estás hablando en términos de lo que pasa en Cuba. No abras la boca, chico. Te están escuchando. Este pueblo está constantemente espiado. No podemos ni siquiera pensar en actos hasta de omisión ante un gobierno todopoderoso que nos tiene controlados. Ese gobierno todopoderoso que tiene controlada a esa población, reprimida a esa población,
fue el gobierno que defendió el día de ayer el presidente de México. Conste que no habló por México, solamente habló por su gobierno, ya que tú y yo somos mexicanos que creo no podríamos apoyar a un sátrapa que está en el poder oprimiendo a su pueblo sin que este pueblo lo haya puesto en el poder. Bueno, pareciera que estoy defendiendo una obviedad, pero pareciera que el presidente está defendiendo a una necedad. ¿Qué puede más, lo obvio o lo necio? Bueno, por lo pronto lo necio, pero lo obvio siempre acabará ganando. Central FM. Equilibrio.